Bienvenidos a otra entrevista cara a cara con los candidatos PECs para las elecciones del 2021. Hoy día tengo yo el placer de estar con el señor Salvador Gutiérrez Vázquez, que va con el número 3 del Frente Amplio para estas elecciones PECs. Bienvenido, señor Gutiérrez. Un gusto estar con usted. No sé si nos puede contar un poquito sobre quién es usted y tal vez sobre su trayectoria profesional. Bien, buenas noches, Christopher, y una vez más agradecerte la oportunidad de esta entrevista. Bueno, mi nombre es Elmer Salvador Gutiérrez Vázquez, nacido en distrito de Paca, provincia de Jauja, departamento de Junín, ¿no? De donde soy oriundo, somos 10 hermanos, ¿no? 7 varones y 3 mujeres, y bueno. La gran mayoría de nosotros nacimos en el campo, mis padres campesinos, pero gracias al esfuerzo de mis padres, 7 de los 10 somos profesionales, todos, y bueno, emigramos a la capital también. Luego, en la capital, yo me gradué de maestro de educación física, a la par que estudié también años antes, ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el programa de investigación operativa, que por hechos de que además fui deportista, campeón peruano a nivel amateur y también subcampeón bolivariano y campeón nacional profesional también. O sea, es toda una carrera que joven que llevé adelante, ¿no? Y pude conseguir incluso algunas medallas para el Perú, para nuestro país, en el latinoamericano de Venezuela, en los bolivarianos de La Paz, donde fui subcampeón bolivariano. Y bueno, y parte de mi historia deportiva. Luego fui boxeador profesional también y pude conseguir el título de campeón peruano de la categoría gallo por algunos años. A la vez que, como te decía, estudiaba, ¿no? Dejé la universidad y comencé a estudiar educación física, ¿no? En el Centro Superior de Investigación, Recreación, Educación Física y Deportes, ¿no? Del Instituto Peruano del Deporte, donde luego me gradué como maestro de educación física con las especialidades de natación y fútbol. Esa es mi historia de estudiante y cómo llegué a profesional. Y bueno, después, cuando ingresé a trabajar como maestro, ¿no? Y por mis convicciones también políticas sociales, siempre me identifiqué con la izquierda, siempre me identifiqué que es la única opción, ¿no? En el mundo que tenemos para cambiar este mundo. Me inscribí al sindicato de maestros, al SUTEP, ¿no? Donde durante muchos años, como sabemos, hicimos heroicas jornadas de lucha con todos los maestros. Sin embargo, como todos sabemos también, ¿no? A partir de los 80 se inició un proceso de lucha interna en el país, una guerra entre peruanos, ¿no? Que muchos de ellos nos involucró a muchos directa y a otros indirectamente, pero creo que a todo nuestro país nos involucró, ¿no? Como te digo, muchos directamente y algunos indirectamente. Y en mi caso, muchos maestros que éramos dirigentes sindicales, ¿no? Pero no nos vinculaba nada a Sendero Luminoso ni a la MRTA. Pero dentro de la lucha contra subversiva que llevó el Estado peruano adelante, hubieron muchos miles detenidos y encarcelados también, ¿no? Principalmente maestros. En los años 90-95 fuimos encarcelados alrededor de 2.000 maestros, ¿no? De los cuales, pues, la gran mayoría salimos, después de muchos años, salimos absueltos, libres, ¿no? Hoy yo estoy llevando adelante una denuncia ante la Corte, ¿no? Por indemnización, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengo una denuncia porque fui encarcelado injustamente, ¿no? Durante 10 años, 7 meses y 14 días exactamente. De lo cual fui absuelto, ¿no? Totalmente de toda responsabilidad. Bueno, esa es parte de mi vida y bueno, después de salir en libertad por situaciones, tuve que salir de mi país también y venir aquí a la Argentina, ¿no? Donde me
establecí, gracias primero a mi relación con muchos compatriotas. Sabemos que la Argentina es uno de los países generosos de acá de América Latina que dio cobijo a muchos peruanos, ¿no? Y a muchos bolivianos, a muchos paraguayos y de todo el mundo. Pero los peruanos fuimos uno de los primeros que tuvimos por acá, ¿no? Entonces, bueno, fue la situación que me vinculó nuevamente a la empresa donde yo trabajo actualmente, ¿no? Actualmente trabajo en una empresa de envíos, que es peruana, la más grande empresa peruana a nivel mundial de envío de remesas, ¿no? Que es Argenper, ¿no? Hoy soy un trabajador monotributista de esta empresa y bueno, ya voy casi para los 14 años que trabajo en la empresa. Bueno, me va bien. En la cuestión personal, en la cuestión familiar, en Perú tengo mis 3 hijas, ¿no? A quienes abandoné cuando estuve en prisión, durante el tiempo de prisión, pero gracias a la bondad de mis familiares y de su madre, son profesionales, ¿no? Las 3, hoy con mucho orgullo puedo decir que tengo mis 3 hijas profesionales, una de San Marcos, uno de la Molina, y la otra que es también maestra de idiomas, ¿no? Y finalmente, aquí tengo igual, ahora tengo una pequeña, ¿no? Que tiene 1 año y 7 meses. Perfecto, interesante, muy interesante. Quiero hacerle yo una pregunta, creo que es muy importante que la entiendan las personas que, bueno, se están informando sobre estas elecciones. A usted lo acusaron, salió absuelto, pero lo acusaron de terrorismo y me parece que en algún momento dijeron de que usted era parte de Sendero Luminoso. ¿Usted participó en Sendero Luminoso? ¿Usted fue miembro de Sendero Luminoso en algún momento? No, yo era dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Perú, y muchos fuimos involucrados, ¿no? Yo no he tenido ninguna participación con esa organización. Ok, perfecto. Nada más quería saber eso porque es importante que la gente lo sepa, ¿no? Como usted sabe, Sí, sí, Sendero Luminoso fue sí, desafortunadamente una cosa muy terrible en nuestro país. sí, seguro que sí. En la hoja de vida que nos piden ahora para presentarse de candidato, uno tiene que exponer todo, ¿no? Y ahí puse incluso, ¿no? Pongo la resolución de absolución del que fui objeto, ¿no? Porque finalmente fui declarado inocente. Claro, perfecto. De llegar al Congreso, ¿cuáles serían las propuestas principales que usted impulsaría para que en beneficio a la comunidad peruana en Argentina y en el extranjero? Sí, creo que hay muchas, pero bueno, voy a resumir en 4 principales temas que creo que a todos los peruanos, migrantes, sea en este país, en este general país de la Argentina, en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos, y donde vemos somos, de acuerdo al último censo, alrededor de 3 millones, más de 3 millones de peruanos que aún estamos en el exterior, ¿no? Y dentro de la situación política que vivió el país, tanto por la guerra interna que se vivió, como por los gobiernos desastrosos que hemos tenido, ¿no? Muchos han tenido que emigrar. Muchos, parte de estos 3 millones es una parte, ¿no? Porque los años 70, 80, hubieron muchos peruanos que emigraron por situación de estudio, principalmente, ¿no? A partir de los 90 recién es que hay mucha migración peruana por cuestiones económicas, ¿no? No había la posibilidad de desarrollo en el país, entonces muchos salieron. Y como dicen, ¿no? Muchos incluso profesionales salieron de nuestro país y en el extranjero tenían que trabajar de lo que sea, porque no nos quedaba otra, ¿no? Como al inicio, yo soy maestro, acá no pude trabajar como maestro. Vine, me presenté, me dijeron, no señor, su título es peruano, usted vale allá, acá no. Acá sí tiene que convalidar, hacer estudios y muchas cosas. Y es lo mismo que le pasó a muchos peruanos,
¿no? Acá es como iniciar una nueva carrera. Y dentro de eso están los planteamientos que yo quiero hacer también, ¿no? De que realmente debe darse esa facilidad a los peruanos, a los profesionales, a los científicos, a nuestros científicos, ¿no? Que tienen la oportunidad de desarrollarse en otro país también. El primer punto que quería y que estamos planteando nosotros es el tema de la ley del retorno, que le dieron por llamar en un tiempo la ley del retorno. Es la número 30001, si mal no recuerdo, ¿no? Así es. Y la modificatoria, la 30525, quedó presentado y nunca se pudo formalizar, nunca se pudo reglamentar y nunca se pudo aplicar, ¿no? ¿Qué es lo que precisamente planteamos o se pide o se plantea el por qué tiene que aprobarse esta ley, ¿no? Es parte de lo que los peruanos que queremos retornar al país o los que quieran retornar al país, ¿no? Se puedan reinsertar, ¿no? Económicamente, socialmente, culturalmente, ¿no? O, como decimos, ¿no? Profesionalmente. Esta ley especifica esa posibilidad, pero en la práctica aún no se ha hecho nada. O sea, al no haber reglamentación, es como dice, es una ley muerta en realidad, porque no se aplica. Entonces, queremos que esto realmente, ahora mucho más adecuándose a la nueva realidad que vivimos, creo que es uno de los puntos el cual nosotros vamos a plantear y exigir que se apruebe. Además, también, el tema de la reciprocidad de leyes o convenios que haya entre nuestros países. Y ahí viene mi ejemplo, ¿no? Te decía, un argentino, te pongo el ejemplo, un argentino va a trabajar a Perú, caray, es bien recibido con las puertas abiertas y le dan un trabajo en la carrera que sea. Acá no es así. Por eso te ponía mi propio ejemplo. Yo vine acá, me presenté a un centro educativo y dije, señor, acá está mi título, necesito trabajar, soy fulano de tal, mi especialidad es esto. No, señor. Usted tiene que hacer su trámite a través del consulado, de la embajada, regularizar, y después sus estudios tienen que ser convalidados y tiene que seguir. Yo, habiendo trabajado ya muchos años en Perú, trabajé 11 años, ¿no? Y bueno, imagínate, ¿no? Entonces, y así, esa es la problemática que tenemos los peruanos, ¿no? Que no es reconocido el título profesional peruano aquí, y no sé cómo será en otros países, me imagino que es similar, pero sin embargo nosotros somos tan generosos, como te digo, ¿no? Que hay muchos que van de acá e inmediatamente, hoy sabemos, por ejemplo, que hay muchos venezolanos que están en Perú y los han nombrado como profesores, hasta nombrados con nombramientos, ni siquiera contratos, ¿no? O sea, como maestros estables. Entonces, no estamos en contra de eso. Si lo merecen, son maestros, a buena hora, ¿no? Pero la reciprocidad tendría que ser igual en el país que estemos. No solamente hablamos por la Argentina, ¿no? Sino en el país que se sea. Ese es uno de los puntos en el que nosotros, o particularmente yo, como parte del Frente Amplio, estamos para proponer eso. El otro tema que todos los peruanos se quejan es que tenemos que establecer una ley respecto a las tasas consulares, ¿no? Que aquí, por ejemplo, aquí, ¿no? Para sacar un certificado de estudios o traer un certificado de nacimiento, no, es excesivamente el cobro, son 60, 70 dólares. Hoy el dólar acá sabemos, ¿no? Hoy está a 148 pesos. Y para un peruano promedio y con la situación de crisis que estamos en los últimos años, es demasiado. Entonces, creemos de que hay necesidad de establecer una tasa a nivel, ¿no? País en función de la situación. Obviamente no es lo mismo que te cobren acá 70 dólares a que te cobren 70 dólares en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Seguramente, me imagino. Tal vez allá está en el promedio, no sé, pero acá es demasiado, y peor en las circunstancias que estamos, ¿no? Y el otro tema, y que incluso me incumbe a mí, porque yo trabajo en Argenper, es una empresa remesadora de fondos, ¿no? A todo el mundo. Y
a raíz de que ahora estamos involucrados en estos temas de la participación nuestra en estas elecciones, estudiábamos y leíamos, nos poníamos al día de cuánto es lo que los peruanos en el exterior remesamos a nuestro país. Y de acuerdo al último balance que se tiene, que es del 2019, del Banco Central de Reserva, ¿no? Dice, ¿no?, de que los peruanos en el exterior remesamos más de 3.200.000 dólares anuales. O 3.200 millones de dólares anuales. 3.200 millones de dólares anuales, que es bastante plata. Ahora decimos, y ese dinero que los peruanos con esfuerzo, trabajo, enviamos al Perú, y digo enviamos porque igual de los 15 años que tengo acá, 14 años he estado enviando, hasta que mis hijas se graduaron, las tuve que apoyar, ahora ya se graduaron, bueno, me liberé con un poco, ¿no? Pero imagínense la cantidad que hemos aportado y que aportan los peruanos. Y decíamos, ¿no?, ahora en conversaciones con compañeros que nos reunimos y decíamos, ¿y el Estado peruano qué? ¿Cómo retribuye ese esfuerzo o cómo recompensa ese esfuerzo que hacen los peruanos para remesar? ¿No? Entonces decíamos, bueno, es cuestión de estudiarlo. De repente, económicamente tal vez no sea necesario, pero un estímulo, por ejemplo, decíamos, ¿no? Estamos con un estímulo de que, de acuerdo a la unidad impositiva tributaria que maneja el Perú, ¿no?, de repente de 6 u 8 unidades impositivas tributarias que un peruano remesa por año, planteamos de que podría haber como una recompensa, ¿no? Por decir, bueno, muchos, y me incluyo, muchos peruanos que estamos aquí, nos preguntan, los mismos argentinos o cualquier extranjero, y nos dicen, ¿y qué tal es Machu Picchu? Dicen que existen las líneas de Nazca. ¿Qué tal son? ¿Conocen? Y como sabemos, ¿no?, el 80 o 90% de peruanos no conocemos. Ni siquiera los mismos cusqueños que viven en el Cusco, muchos no conocen Machu Picchu. ¿Por qué? Porque hay una situación, pues, que es difícil. Para ir a Machu Picchu cuesta. Y encima, hoy, en estos tiempos, el gobierno Fujimorista le entregó a los chilenos como concesión por 15 o 20 años, no recuerdo, ¿no?, y nos cobran en dólares. O sea, para ir a ver un peruano, una riqueza natural nuestra, algo que nos pertenece, tenemos que pagar. Encima, los mismos cusqueños, como les digo, ¿no?, estoy seguro que el 80-90% no conocen Machu Picchu, ¿no?, porque es todo un tramo, un cerro donde se va con una movilidad y bueno, y eso cuesta. Hasta el ingreso a ver, ¿no?, las ruinas. Entonces, creo que son cosas que tenemos que plantearlas y que tendremos que recoger mucho más, seguramente, ¿no? Hay muchas cosas pendientes que tenemos que resolver. Decíamos, como gratificación al peruano, podría ser eso, ¿no? De que un monto anual que haga de giro, bueno, el peruano, porque acá entregamos factura, todos se funcionan con factura, y decir, bueno, señor, yo este año hice mi aporte de 2.000, 3.000 dólares, entonces el Estado peruano, bueno, ¿no? Bueno, un pasaje, señor, o un par de pasajes, o un par para que usted conozca Machu Picchu, o sea, cualquier lugar turístico nuestro, que tenemos muchísimos, ¿no? Creo que sería como un incentivo para que el peruano siga aportando, porque al final de cuentas, el dinero que se envía de acá se invierte en el país, porque nuestra familia no lo ahorra. Nuestra familia, el dinero que recibe, lo gasta en el Perú, ¿no? Y creo que nunca se consideró esa situación, y seguramente muchos no lo pensamos, ¿no? Pero ahora viendo la cantidad, ¿no?, son 3.000 millones de dólares, más de 3.000 millones, es bastante plata, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido vamos a plantear esa situación también. Claro, me parece una... El otro es, Siga, habíamos siga. comentado en parte, sí. Sí, perdón. No, me parece una propuesta muy, muy curiosa, muy, muy creativa, muy interesante, ¿no? El monto de dinero es muy grande, como dice. También muy interesante lo que usted dice sobre los costos de los consulados. Claro que para un bolsillo americano tal vez es un poquito más fácil, pero para muchos de nuestros hermanos que viven en Argentina o Chile, por ejemplo, o otras partes de Latinoamérica, pues sí, puede ser muy costoso, especialmente cuando uno tiene una familia grande, ¿no? Imagínese que tiene uno, padre, madre, dos, tres hijas,
y pues ahí ya se le va sumando todos los trámites que uno tiene que hacer en el consulado, puede ser muy difícil. Le quería yo hacer una pregunta un poquito sobre la situación, la realidad nacional en el Perú. Las propuestas son importantes, pero también al usted legislar, le va a tocar legislar cosas que son internas del Perú, ¿no? Entonces es importante conocer la situación, la realidad, la coyuntura nacional. Por, Así es. por, por ese motivo yo le pregunto si usted apoyó las marchas que se dieron a cabo el noviembre pasado y qué piensa usted sobre eso. Bueno, primero de que, de acuerdo a la Constitución, mientras no haya algún que no afecte a ninguna organización o a ningún organismo ni nada, mientras sean pacíficas, creo que todo está permitido, ¿no? Y están en lo justo. Y estoy de acuerdo también. Acá también hicimos marchas. Acá hicimos marchas de hace algunos años ya. Hicimos marchas para conseguir que los peruanos sean considerados, para conseguir el voto del exterior de los peruanos y elijamos nuestros representantes. Acá hicimos marcha en la Argentina desde hace 7 años, exactamente. Marchamos a la embajada pidiendo, está en la Constitución, ¿no? Es algo que nos tenía más bien pendiente a todos los peruanos que vivíamos en el exterior. ¿Por qué? Porque eso significaba quitarle algunos curules a Lima, ¿no? Y bueno, por otro tipo de intereses sé que no se nos ha dado. Y en realidad, de acuerdo a la propia Constitución que tenemos, hoy por hoy nos tendrían que corresponder 6 curules, ¿no? Eso es de acuerdo a la cantidad de votantes que somos. Nos han dado, por ser la primera vez, y como conversábamos con algunos compatriotas, bueno, son y que nos dieron 2. De los 6 nos dieron 2, ¿no? Para aprobar. Pero bueno, algo es algo, como dice, ¿no? Entonces, comenzamos por algo. Entonces, creo de que hay algunas cosas que se pueden justificar mientras todo sea dentro de los cauces normales. Eso vamos a apoyar y estamos y apoyamos y creo que es lo correcto, lo justo, ¿no? Para eso tenemos constitución, para eso tenemos leyes, ¿no? A quienes tenemos que sujetarnos. Y como tal, tenemos derechos y deberes también. Entonces, si tenemos derechos, bueno, si no nos los dan, hay que exigirlos. Lamentablemente es así, ¿no? Y realmente nosotros, muchos que aportamos a nuestro país, que vivimos muchas veces alejados de nuestra familia, porque bueno, en mi caso, te digo, tengo acá 15 años que he vivido prácticamente solo. Toda mi familia está en Perú, ¿no? Excepto ahora que tengo mi bebé, pero todavía estoy trabajando día y noche y poder estudiar también. Y esa es la gran diferencia con este generoso país. A pesar de sus dificultades, creo que nos abrió las puertas, nos dio la mano y acá, pues, hay muchas cosas que hicieron, como que yo aquí estudiar idiomas gratis en la Universidad de la UBA. Pude estudiar periodismo en la Universidad gratis. En Perú no hay nada gratis para estudiar, por ejemplo, ¿no? Me quise matricular en la Alianza Francesa. Bueno, le damos un descuento, una media beca. Eso cuánto quisiéramos para nuestro país, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Creo que la educación es importante y en nuestro país está dejado de lado, ¿no? Y tiene que ver por los sueldos y salarios, las condiciones de trabajo de nuestros maestros y muchas cosas más, ¿no? Creo que ese espíritu ahora nos anima a participar y bueno, contribuir a nuestro país, ¿no? Así es. Mire, le quiero preguntar sobre un tema que ha sido muy, bueno, muy controversial y muy hablado, muy importante en la Argentina en este momento, y que también se ha hablado en otros países de Latinoamérica, que es la despenalización o la legalización del aborto. Existe una ley al respecto ahorita en el Perú y en Argentina, bueno, recientemente se aprobó una ley pues bastante abierta a comparación de otros países en Latinoamérica. ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Se debería aplicar algo similar en el Perú?
Nadie tiene derecho. También el aborto para mí es un asesinato, ¿no? Ahora, dado las circunstancias, como dicen, no puede de repente hubo una violación y bueno, quedó embarazada la chica, esto, creo que es un problema político-social, es un problema del sistema en el que vivimos. ¿Por qué existen eso? Y te digo, yo tengo 4 hijas tengo, ¿no? Pero seguramente que jamás quisiera ni permitiría que les pase algo, porque amo a mis hijas. Pero lo otro tampoco, no, tiene que ver con la educación, cómo se les educa, cómo se les cría a los hijos. Mira, ve, y como experiencia que pongo yo, mis 3 hijas mayores, yo tuve 10 años, 7 meses, 14 días en la cárcel. Lo único que yo le daba a mis hijas era consejos. Estudien, estudien, estudien. Hoy mis 3 hijas mayores son profesionales. Una en San Marcos, una es de la Molina y otra que estudió por su cuenta en el instituto, que es maestra de idiomas. Las 3 mayores profesionales. Y pasaron muchas dificultades porque solo la madre tenía para criarlas, ¿no? Así que tengo de ejemplo a mis hijas, de que no necesariamente, ¿no? Se tiene que degenerar el tema del rumbo que sigue la familia. Entonces, es educación. Por eso decía, ¿no? La prioridad, de ahí viene el tema de cómo el presupuesto que se debe destinar a la educación, el por qué la importancia que le doy, porque, bueno, es lo que en mi propia historia de vida lo tengo. Mis hijas son el mejor ejemplo de mi vida, ¿no? A pesar de que yo no estuve con ellas. Lo único que muchos años le di fue consejos, palabras. Y bueno, ahí están, ¿no? Tengo como ejemplo eso. Pues te decía, yo no sé. Yo a veces digo, ¿no? En casos como creo lo prevé la ley ahora, en caso de violación, en caso de esto, está bien, bueno, si no quiere tenerlo, bueno, está bien, me parece que. Pero lo demás, igualito, tampoco estaría de acuerdo que se haga ley, porque si no, pues imagínate que me va a degenerar, me parece eso. Es un más problema político-educativo, más que nada cultural. El aborto es un problema cultural, ¿no? Desde ese punto debe verte este punto, ¿no? Y bueno, creo Entiendo. que es la opinión que tengo. Fíjese que ya se nos está acabando el tiempo para la entrevista. Quisiera agradecerle a usted por su tiempo, por sentarse aquí a hablar conmigo un poco sobre estos temas que son importantes para nuestro país. Quería preguntarle si tal vez usted tiene un mensaje de despedida, alguna otra cosa que quiera decirle a los peruanos en el exterior. Sí, en realidad, ver de que así como tenemos nuestro país contra, ¿no? Todos quienes emigramos, porque muchos han salido hasta con familia del país, y aún así nos ata nuestra realidad, nuestras costumbres, nuestras razas, y tú sabes, aquí en la Argentina comemos de todo, como la pajaína, el tallarín verde, los ceviches, se encuentra de todo, ¿no? Porque bueno, eso es lo que hemos también hecho. Y dicho sea de paso, a los argentinos les encanta la comida peruana. Entonces, en estos tiempos se hace necesario la unidad de todos nosotros, ¿no? En estos tiempos de crisis en la que atravesamos, también, pero creemos de que hay necesidad de en nuestro país en que podemos hacer un Perú mejor. Creo que un Perú mejor, pero principalmente sabiendo elegir a quienes los que han estado ya nos han demostrado que son los peores que elijamos libremente a quienes estén dispuestos a votar por un Perú mejor. Así es, así es. Muchísimas gracias por su tiempo entonces. Esta ha sido una entrevista con Salvador Gutiérrez Vázquez, que es el número 3 del Frente Amplio. Nos vemos.